Espero que todos se encuentren bien, hermanos. Un saludo muy cordial desde aquí, desde la comunidad de San Mateo. Con mucho gusto comparto estas reflexiones desde la fe, basados en la palabra de Dios. Vamos pues a reflexionar en este viernes de la segunda semana de Cuaresma, en este camino de conversión que estamos preparándonos cada uno de nosotros en este camino de fe, de transformación, de crecimiento, para celebrar dignamente pues la fiesta, la gran fiesta de la Pascua, de la resurrección del Señor. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido ustedes celos? Celos de sus conocidos, los amigos, y no se diga de algún familiar. Yo creo que sí, es algo muy normal entre nosotros. O también han sentido que, sobre todo en la infancia y también en la edad adulta, que tus padres quieren más a tus hermanos que a ti. Seguramente también lo hemos experimentado. Quiero compartirles esta reflexión a partir pues de esta historia que nos presenta el libro del Génesis. Escuchemos y pues teniendo en mente esa propia experiencia que hemos tenido en relación con los celos, con los conflictos que a veces se despiertan entre hermanos en pelearnos el cariño de los padres, pues podamos aprender algo de la palabra de Dios. Escuchemos. En el libro del Génesis, en el capítulo 37, nos dice: Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este relato, por supuesto, hay antes todavía un contexto que nos puede ayudar a entender cuál es la situación y el conflicto que estaba viviendo esta familia, estos hermanos. Y también es una historia que a partir de ahí pues tiene muchas cosas que contarnos. Es muy interesante, es la última parte del libro del Génesis, ojalá que la podamos leer completa. Pero es inevitable que cuando uno está leyendo esto, pues se enoje o tomes o te sientas incómodo con las decisiones de los hermanos y puedas decir inmediatamente: pues pobrecito de José, mira cómo lo tratan, y el papá dónde estaba, y empieza uno ahí a enojarse con unos y con otros si uno pone atención y te metes en la historia. Evidentemente es un conflicto que viene de mucho tiempo atrás y por supuesto tiene algunos puntos que lo hacen crecer el conflicto que existía entre esos hermanos. Por ejemplo, que José era el consentido, el privilegiado de Jacob, por ser su último hijo, el más pequeño, el que engendró en la ancianidad, por ser el hijo de la esposa
preferida. Recordemos que Jacob tenía varias esposas y entre ellas pues algunas eran más cercanas a él que otras. Quería lo mismo a sus hijos, los amaba y era capaz de dar la vida por cada uno de ellos y lo expresa en distintos momentos en el relato. Pero los hermanos, pues eso es lo que sienten celos, se sienten que José ocupa otro lugar. Otro gran problema era que José tenía aquellos sueños donde les explicaba que las estrellas se inclinaban ante él y cada estrella pues representaba a los hermanos o unas gavillas de trigo que se inclinaban ante él. Y los hermanos se enojaban porque decían, pues tú eres el más pequeño y cómo nos quieres mandar o qué quieres ser para nosotros. Luego le hace esta ropa también especial, una túnica, dice, de colores o de amplias mangas. No sabemos bien cómo era, pero era una túnica especial. Entonces todos estos detallitos llevaron a que los hermanos le negaran la palabra primero. Y después, ya en el último de los casos, planearan su muerte. Afortunadamente no sucedió así. Pero no deja de ser triste y doloroso que se hayan deshecho de él vendiéndolo como esclavo a Egipto. Al final, el que más sufrió fue Jacob, porque él siempre pensó que José había muerto. Y los hermanos también, porque pues, la mentira los acompañó todo el tiempo. No fue sino hasta que, pasado mucho tiempo y en la necesidad, ellos se ven obligados a ir a Egipto a buscar alimentos, sin saber que José, también pasando por muchos problemas, por muchas dificultades, había llegado a ser una persona muy importante. El segundo después del faraón, se convirtió en un gran administrador, un gran líder, y es precisamente él a quien recurren para que los ayude en la necesidad. Entonces es una historia muy bonita que habla de perdón, de reconciliación, de los procesos también de perdón. No es que uno perdona así fácilmente. Mismo cuando José se vuelve a encontrar con ellos, los reconoce y les pone varias pruebas para ver si habían cambiado en su actitud o seguían siendo los mismos hermanos que no aprendían de sus errores. Cuando nota que hay cambio en ellos, que se arrepienten de lo que le hicieron, es entonces cuando empieza un proceso de perdón, de reconciliación. Y hay una frase muy bonita hacia el final del libro que dice que Dios lo envió por delante previendo pues la subsistencia de su propia familia, de su propio pueblo. Entonces aquello que fue una desgracia, que fue una mala decisión de los hermanos, en los planes de Dios se convirtió en una oportunidad de vida. Entonces, pensando en nuestra realidad, pues ojalá cuando nosotros le negamos la palabra a alguien, cuando no sabemos manejar esos sentimientos de envidia o de celos, pues nos pueden llevar a tomar malas decisiones, a hacer daño, o al contrario, que nos hagan daño, porque puede ser tú el que ocasiona, el que se hace el victimario, o puede ser la víctima. En todo esto, yo creo que el que nos deja la gran enseñanza es Dios, que cuando en esta historia, una larga historia, siempre sacará cosas buenas, siempre de esos puntos o conflictos que se dieron en la vida de estos hermanos, sacó la salvación, sacó la oportunidad de que ellos pudieran seguir subsistiendo gracias a que José llegó allí, a que José tuvo ese corazón y esa capacidad de perdonarlos y de volverse a reunir como familia. Pues es tiempo de reflexionar, de cambiar. Yo sé que no es fácil, nuestras relaciones humanas son complicadas y a veces con las personas que más queremos podemos tener pues, desacuerdos o no aclarar las cosas. Y a veces nos quedamos pensando en lo que otro a lo mejor ni siquiera se da cuenta. No somos capaces de sentarnos, de dialogar, de compartir, de decirnos cómo nos sentimos y de seguir reconociéndonos como hermanos. Entonces, esta historia es muy bonita, pero yo creo que la historia de cada familia, de cada uno de nosotros, hay mucho que podemos aprender. Y ojalá que entendamos pues que no es buscando el mal del otro lo que va a solucionar las cosas. Ojalá que sepamos también valorar lo que sí tenemos. Los hermanos de Jacob se fijaban mucho en lo que las atenciones que recibía José de parte de su padre, pero no se fijaban en las atenciones que les daba a ellos, o se fijaban mucho en lo que hacía José y no en lo que ellos eran capaces de hacer. Entonces, eso a veces nuestra incapacidad de valorarnos, de reconocernos
Y de respetar y reconocer también los dones y cualidades del otro, pues nos lleva a conflictuarnos y a tener problemas. Que no sea así entre tu familia, con tus amigos, con tus colegas de trabajo. Busquemos pues siempre la madurez, la sensatez también en la toma de decisiones y que no lleguemos pues a tener problemas pequeños o grandes con nadie. Este es el camino cuaresmal y en esta dirección pues estamos caminando. De eso se trata también la conversión, que aprendamos de nuestros errores y no los volvamos a cometer. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Tengan un buen día.